día nos encontramos con Nicole Ortiz, quien nos va a contar acerca de cómo su familia vivió una experiencia muy cercana acerca de la migración en Colombia. Nicole, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación y nos gustaría que nos contaras acerca de esta experiencia que vivió tu familia. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. En esta ocasión estaré hablando un poco sobre mi historia y bueno, la historia de mi familia en el desplazamiento forzado. Voy a dar inicio, entonces bueno, todo comenzó como inicio de los 2000. Vivía en una vereda que se llama Margaritas, que queda en Usme, llegando al páramo de Sumapaz. Entonces, bueno, nosotros pues tenemos allá nuestra finca y toda la vaina. En esos años la guerrilla, las FARC y el ejército estaban en enfrentamientos literalmente al lado de las casas. Entonces, ¿qué sucede? Pues mi familia es varias veces como violentada y también perseguida, ya sea por los militares. Bueno, la versión que nosotros tenemos es que los militares eran los que más daño hacían. Los de la guerrilla, digamos que vimos un lado mejor del lado de la guerrilla que del lado del ejército. Porque bueno, al fin y al cabo, el ejército siempre llegaba como a imponer y pues súper autoritarios. Y en cambio, la guerrilla era como, vamos a hacer esto, pero nosotros les vamos a ayudar con tal cosa. Entonces, tipo, se iban a quedar a las casas, pero llevaban mercado. Entonces, tipo, la persona que estaba en la casa o la familia que los recibía tenía que darles de comer. Pero pues bueno, igualmente no terminaba, no dejaba de ser violento. El caso es que un día cae una bomba en la finca y se le acusa a uno de nuestros familiares. Entonces, luego de eso, como que ya toda la vereda nos vio a nosotros como guerrilleros. Entonces, el ejército se alertó y pues ya no sé, empezaron a llegar como mucho amenazas. Decía que si no se iban, iba a llegar la guerrilla o el ejército, no me acuerdo. El caso es que fue una amenaza. Y de ahí empezó la migración, en el desplazamiento forzado en la vereda. Hasta hoy en día no se sabe quién fue los que mandaron esos panfletos. Aparte de esos panfletos, a nosotros, si no estoy mal, fue la guerrilla misma la que llegó a la casa y dijo, si ustedes no se van ya esta noche, a ustedes los van a matar. Entonces, esa noche, ¿qué hace mi familia? Estábamos mi hermana de 2 añitos y yo recién nacida. Y pues todos mis tíos y mi familia, o sea, nosotros como que siempre hemos vivido el núcleo ahí. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Mi abuelita llama a unos conocidos de por ahí que tenían pues que nos podrían ayudar para transportar lo que pudiéramos llevar, porque era tipo, se van ya o ya, o sea, literalmente no es como en una horita, no, sino ya, porque eso fue lo que dijeron, si ustedes no se van ya, los van a matar, o va a llegar la guerrilla y vayas. Pues llega el transporte, no sé qué, meten literal, dice mi abuelita nos cuenta que el carro donde se llevó todo, digamos que nuestras pertenencias eran pequeño, entonces digamos que no pudimos llevar todo. Y era como era de literal de momento, tampoco sabíamos a dónde llegar. Entonces literal era como llegar, buscar una casa, hacer todo el trasteo, digámoslo así, la mudanza, así ya. O sea, digo, algo de locos, o sea, si no hubiéramos tenido la suerte que tuvimos, entre comillas, hubiéramos, no sé, dormido esa noche en la calle, yo que sí, con todas nuestras cosas. Porque, pues, por eso mismo, retomando, pues, el transporte, el carro de transporte era muy pequeño, entonces apenas sí y pudimos llevar como camas y cosas así. Entonces, bueno, llegamos a un barrio que queda mucho después o antes, por decirlo así, de las veredas.
de la zona rural, que se llama El Oasis. Y ahí llegamos y pues literalmente fue lo que les dije, llegar y buscar como, no, ¿quién tiene una habitación o algo así donde podamos quedarnos? Y pues para quedarnos permanentemente, y ahí llegamos. Una casa donde obviamente no era la mejor casa, pero fue como la única opción. Entonces, bueno, eso sería como mi experiencia en la migración, o sea, fue desplazamiento forzado. Basándonos en este contexto que tú nos das, ¿crees que tu experiencia con la migración te aportó en algo y en qué sentido? Yo creo que en el sentido crítico. Yo que soy una persona que vive en Usme Rural y que he tenido contacto directo, como ya le conté, con el conflicto armado, no puedo ignorar esa situación. O sea, siento que gracias a esa experiencia y a toda la historia que ha llevado mi familia, tengo y he adquirido a lo largo de mi vida un sentido crítico en frente a muchas cosas. O sea, no puedo ver la vida como, sí, el gobierno es bueno, el gobierno es malo, o no. O sea, no puedo tampoco ser radical en mi perspectiva. Entonces siento que en lo que me ha aportado ese desplazamiento forzado, que no lo viví conscientemente, gracias a mi edad, me aportó en eso, en que sin duda me ha construido. Y siguiendo con tu relato, pues me gustaría saber qué piensas de la migración con tu experiencia y lo que según otras personas dicen. Los migrantes sí o sí siempre se van a ver como algo, sí, como algo no tan bueno. Digamos, nosotros llegamos por eso y con fama de ser guerrilleros. O sea, cuando era una total mentira. Solo que como todo el contexto nos llevó a esa reputación. Y llegar allá, incluso es el momento donde a uno de mis tíos todavía le dicen como el guerrillero, algo así. Lo conocen por eso. No, como para... Igual es súper descontextualizado porque aquí en esta región no han habido paramilitares, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, digamos que la experiencia que pienso de la migración, pues que siempre se puede dar de una buena forma, como también se puede dar de una mala forma, y esto nos convierte en víctimas somos personas que siempre van a ser victimizados. Digamos que yo en este momento de la historia de mi vida, yo puedo decir que yo no veo conflicto en eso y no tengo, digamos, que consecuencias de haberme ido de Margaritas. Pues porque no, o sea, a mí realmente no me conocen como Nicole, una persona que vive, o sea, otra persona más, sí. Pero, digamos, si nos vamos a un ejemplo como, no sé, en este momento que justamente vuelven los Embera, los indígenas Embera del Parque Nacional, que migran otra vez, desde donde el gobierno, que hace como 2 meses, si no estoy mal, perdón si la fecha no es correcta, pero hace como 2 meses el gobierno los devolvió a su territorio y los acompañó, entre comillas, a todo esto, y ellos vuelven acá. ¿Por qué? Porque su territorio está en pleno conflicto. ¿Y cómo quiere el gobierno que estos indígenas se queden allá? O sea, si el gobierno quiere que esta comunidad se quede en su territorio, pues tiene que brindarle seguridad. O sea, porque una persona donde sabe que va a morir o sabe que está en riesgo no se va a quedar por simple sentido de supervivencia. Entonces, y estas personas son vistas como, o sea, de seguro hay muchas personas, no sé, que viven cerca del Parque Nacional y dicen que esa comunidad es ladrona y que gracias a ellos el Parque Nacional se convirtió en una zona insegura y bueno, muchas cosas, pero realmente no es culpa de ellos. Entonces vuelve la revictimización y también la discriminación hacia estas comunidades migrantes. También otro ejemplo puede ser los venezolanos. A todos, desde los medios y desde cualquier... desde los medios se empieza el discurso discriminatorio. Los venezolanos han venido a robarnos el trabajo, han venido solo a robarnos, solo a traer miseria. Y realmente no es así. O sea, de nuevo estamos generalizando y discriminando a las comunidades migrantes. Entonces, para concluir, yo pienso que la migración
solo es una buena experiencia para las personas que se ven privilegiadas por hacerlo por nada interno de su vida, tipo, no, es que yo voy a migrar voy a visitar o me voy a quedar un año estudiando en Argentina o no sé, a Medellín para no irnos tan lejos. Pues eso es privilegio, o sea, hablando desde esta realidad que ya he estado contando, eso es un privilegio, que alguien pueda decir voy a ir a Medellín, voy a ir al Cauca, voy a ir a Cartagena por mi propia decisión, es un privilegio. Y desde ese privilegio la migración es buena. Pero si hablamos desde los ejemplos que ya di, la migración es una experiencia bastante fuerte. Y más por tener tantos ejemplos naturales de los que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, pues lo bueno es que ya pues han construido totalmente un espacio para ustedes que muchas veces muchas personas de la migración no han podido encontrar. Y pues, ¿cómo te sientes por saber que eres una de las personas privilegiadas de que ya están acomodadas siendo migrante? Porque yo creo que gratitud total a mi familia. O sea, que ellos hayan sido, digamos, mi mamá fue madre joven, ella tuvo a mi hermana a los 18 y a mí a los 20. Significa que cuando hicimos la migración ella tenía 20 años. Y a ella no le tocó para nada fácil, ella trabajó en muchísimas cosas. Y no, o sea, yo creo que en este momento lo único que puedo sentir gracias a ese privilegio del que hablas es gratitud total a mi familia, porque sin ellos no estaría acá. Nicole, ya para finalizar con este relato, nos gustaría saber si en algún momento en este desplazamiento tu familia recibió algún tipo de apoyo del gobierno. Ubicándonos en este contexto de lo que es el conflicto armado, yo creo que en ese momento había mucho miedo de las personas. O sea, digamos, mi familia sentía miedo y también, bueno, también gracias a un acontecimiento, y es que uno de mis tíos se lo llevó la guerrilla. Entonces, digamos que, y el gobierno pues no hizo... O sea, sí, el gobierno en sí, hubieron muchas cosas que pasaron en el país y eso no es para nadie. Es un secreto y es que el gobierno, pues, ¿qué hacía en ese momento? Nada. Realmente hasta ahorita que se está haciendo el proceso de paz, es que realmente se está como que te está protegiendo, ¿no? Pero en ese momento, no, ninguna ayuda. Apenas sí como que, ahí sí que el calor humano y la solidaridad de las personas del lugar a donde llegamos fueron los que tal vez nos apoyaron de una u otra forma. Porque no, o sea, bueno, primero que mi abuelita, la que manda en la familia, hasta hace poquito, ha tenido ese rechazo frente a las ayudas del gobierno que van enfocadas hacia el conflicto armado, porque nosotros tenemos la carta de víctimas de conflicto armado, pero realmente esas ayudas no es que sean muy accesibles, o sea, para las personas que los tienen que ir allá, no sé dónde, tienen que sacar un poco de documentos y para eso y para que te den la carta y eso, que eso pues te da ciertos beneficios, obviamente, por la ley y pues como restitución, digámoslo así, de reparación. Entonces, bueno, el caso es que pues hasta este momento es que mi abuelita como que se abrió al gobierno o a las entidades gubernamentales. Exactamente. Entonces, bueno, porque pues sí, el gobierno digamos que incluso en ese momento pues no nos ayudó, o sea, muchas personas de la vereda tuvieron que bajar al pueblo y tuvieron que bajar a otros barrios y el gobierno estaba completamente, o sea, los militares sabían, y si los militares sabían que son el Estado, obviamente el gobierno sabía, pero pues en ese momento en pleno conflicto, ¿qué se iba a hacer? Bueno, pues, lo ideal era que se hiciera algo, pero pues no. Entonces no, realmente, perdón el alargue de la respuesta, perdón, pero no, mi familia no vio ningún apoyo. Y creo que tampoco lo buscó por este resentimiento. O sea, fue madre, tuvimos que salir de nuestra casa
a las patadas literalmente, porque nos mataban, ¿por qué? No, porque se les daba la gana. Y tras del hecho de ir a tener que mendigar ayuda o tener que ir a una alcaldía, un lugar donde muy probablemente la respuesta iba a ser, ay mamita, hay miles de casos así en todo el país y usted cree y piensa que le vamos a ayudar a usted, entonces pues obviamente no. Claro, buscar como esa ayuda y que igualmente les dé la espalda por tanta gente que lo está pidiendo. Exactamente. Y bueno, pues te damos muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Y queremos darle una bienvenida a un invitado especial conocedor del tema, para que juntos entendamos un poco más de la migración. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Nos puedes decir tu nombre, por favor? Mi nombre es Arturo Rojas. Y muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros hablando sobre la migración y los desplazamientos en Colombia, que también son varios factores por los cuales las personas migran y salen de su lugar, de su hogar. Pues nos gustaría que nos dieras como un contexto más global, como sobre la migración y el desplazamiento en Colombia. Bueno, digamos que uno podría decir que el desplazamiento y la migración, sobre todo el desplazamiento, hace parte de nuestra historia, ¿no? Desde antes de la independencia, de la misma conquista, digamos, uno podría decir que hubo desplazamiento. Sin embargo, yo supongo que en esta historia que ustedes están armando, pues tiene que ver con ese concepto de la relación que existe entre desplazamiento y conflicto armado, o desplazamiento por otros factores que son más del siglo XX, una parte del siglo XIX a raíz de las guerras civiles que hubo durante el siglo XIX y el siglo XX, la confrontación entre los partidos políticos, especialmente entre el Partido Liberal y Conservador. Entonces nosotros hemos vivido una tensión constante del país. La Constitución como país, como república, ha llevado, como les digo, que tuviéramos, si no me falla la memoria, 8 guerras civiles en el siglo XIX, que llevaron a que existiera desplazamiento por varios factores. No es el desplazamiento que conocemos comúnmente hoy en día, donde es por la tierra, ¿cierto? Desplazan a las personas de la tierra, sino es ese desplazamiento por la guerra, propiamente, y es porque donde se está hay una especie de conflicto armado, en este caso las guerras civiles entre diferentes facciones. Y también a final del siglo XIX pues tuvimos una guerra con el Perú, ¿cierto? Que hizo que algunos grupos pudieran desplazarse hacia otros sectores, que se llamó la hegemonía conservadora, donde tuvimos varios años de gobiernos del Partido Conservador, una confrontación directa con el Partido Liberal, donde ejemplos como el de Laureano Gómez, que de los púlpitos llamaba a quemar liberales. Entonces el desplazamiento fue constante. En ese momento los pueblos estaban divididos entre liberales y conservadores. Hace poco conocí cerca a Santander, no cerca a Santander, en Santander, cerca a Barichara, un pueblo, ahorita no recuerdo el nombre, que es creado de desplazamiento de liberales de Barichara. Entonces se desplazó un sector de la población que eran trabajadores liberales que habían en ese sector y crearon una población, y así fueron muchas poblaciones, ¿sí? Muchos municipios tuvieron que emigrar sus habitantes porque eran liberales o porque eran conservadores. Y de ahí en adelante pues viene todo este tema del desplazamiento ya por otros factores que tienen que ver con conflicto armado. Digamos, se ha utilizado el conflicto armado para desplazar, pero el fondo tiene que ver, o por ejemplo, con la minería ilegal, o tiene que ver con el robo de tierras a las personas, ¿cierto? Porque grandes empresas, por ejemplo, empresas palmeras o empresas bananeras necesitaban o querían esos territorios, y entonces si sus pobladores no los vendían, pues los desplazaban a través de los ejércitos irregulares, ya fuera por el lado de la guerrilla o por el lado del paramilitarismo. Hubo desplazamiento forzado. Se cree
que el desplazamiento más fuerte fue en la época paramilitar, ¿no? Los últimos 40 años. Sin embargo, pues la guerrilla también desplazó muchísimas personas, ¿sí? Entonces es como el balance general del tema. Ahora hay una migración también que tiene que ver con otras razones y es con el tema de que el país no ha tenido la capacidad de resolver los problemas estructurales y la posibilidad de que todo el mundo acceda a esos derechos que algunos consideramos básicos, como es el derecho a tener una vivienda, el derecho a tener educación, ¿cierto? A tener salud. Entonces, no más Colombia hace 20 años tuvo 4 millones de migrantes en Venezuela por migración. Entonces, hoy nos quejamos de los venezolanos, ¿no? Hoy decimos, hay tanto venezolano acá, pero resulta que hace 2 décadas decíamos tantos colombianos, o ellos decían tantos colombianos en Venezuela. Hemos investigado y nos hemos dado cuenta que Colombia ha sido uno de los países con más desplazamiento y nos gustaría saber el porqué de esta situación. Yo repito, la forma en la que hemos resuelto nuestros conflictos es a través de la violencia. No somos un país que haya logrado negociar como ciudadanos, como sociedad, las diferencias, sino consideramos que la mejor forma es a través de la violencia. Digo, consideramos como sociedad, ¿no? Entonces, me parece que pues darle una explicación, cada caso podría ser algo diferente, pero darle una explicación específica, pero yo creo que tiene que ver con eso, digamos, todos queremos sobrevivir de alguna manera y pues la gente se desplaza para evitar ser asesinada, ¿sí? Que aquí utilizamos pues la muerte como una forma si no, como decían los paramilitares, si no vende usted, vende la vida, ¿sí? Decían los paramilitares. O sea, si no va a vender usted se muere y le compramos a la vida y que se vaya. Que la mayoría de cosas, bueno, inmigraciones es por violencia. Y eso es un factor que muchos los estamos también como generalizando, pero uno también, pues los jóvenes hoy en día estamos pues buscando una nueva solución a los nuevos conflictos y los desplazamientos. Pero ¿tienes como alguna como idea de cómo podemos las nuevas generaciones como acabar con las violencias para que podamos frenar de algún pues, porcentaje la migración o el desplazamiento en Colombia? Históricamente, Colombia es un país que no ha tenido oleadas grandes de inmigrantes, ¿cierto? Es decir, aquí tenemos un sector de libaneses, por ejemplo, tenemos una pequeña facción de japoneses, chinos, por ejemplo, aquí casi no hay, ¿cierto? No se ven, japoneses se ven, en el valle uno encuentra algunos. Lo que son árabes, libaneses, en general en la costa hay bastantes, pero son pocos, en términos de migración. Como pasó en Chile o como pasó en Argentina sobre todo, y en parte en Venezuela también. Por ejemplo, la colonia de italianos en Venezuela, no sé si en este momento, pero fue muy amplia, ¿sí? Aquí nosotros tenemos una colonia muy pequeña de italianos, siendo pequeña. Entonces, ¿qué significa eso? Y es que la diferencia, no hemos sabido convivir con la diferencia, ¿sí? Cuando tú tienes unos números altos de migración, vas aprendiendo como sociedad que somos diferentes, ¿cierto? Y que hay gente diferente a uno que piensa, que vive, en todo sentido, ¿cierto? Hay gente que se bañará cada 3 días, otros nos bañamos todos los días, otros cada 8 días. Hasta ese tipo de cosas hay que saberlas negociar como sociedad. Entonces me parece que el hecho de que no hayamos tenido migración ha llevado a eso, a que no podamos entender fácilmente la diferencia del otro. Ahora, esta explicación, que es una explicación más histórica, es para encontrarle respuesta, para tratar de encontrarle respuesta a la pregunta que me haces. Y yo creo que el secreto está por ese lado, y es poder entender como sociedad que no todos somos iguales. Y eso tiene que ver con la educación también desde pequeño, ¿cierto?
en la escuela, en la universidad, y la capacidad que podemos tener nosotros para adaptarnos al otro. Hay algo que es muy característico, y es que nosotros vamos a otro país y seguimos las reglas casi siempre. Sí, pues hay gente, malos hay en todas partes, sí, pero en términos generales la mayoría, ahorita que nos quitaron la visa, es que para ir a Reino Unido, el argumento que dieron ellos es que más o menos el 1% de las personas que iban decían mentiras para quedarse allá. Se hacían pasar como que estaban perseguidos, ¿cierto?, para pedir asilo político. El 1% realmente es muy pequeño el porcentaje. Pero entonces, en ese sentido, nosotros no hemos aprendido, digamos, cuando vamos respetamos las reglas, pero cuando estamos acá sentimos que no tenemos que respetarlas. Y eso significa no tenemos que respetar al otro, ¿sí? Si ustedes miran, yo no lo veo ya en este momento tanto, pero la migración venezolana nos ha servido para eso. ¿No se han dado cuenta que ya en este momento aceptamos al venezolano mucho más que antes? O sea, ya no se nos hace raro. Nos encontramos con un venezolano. Hace 3 o 4 años en la pandemia, encontrarse con un venezolano era, se invadieron estos manes, ¿sí? Y hoy en día ya lo encontramos Sí. más normal. Personas aquí que hablan así en una cafetería en la calle, no, las venezolanas que vienen es a prostituirse, ¿sí? Los tipos vienen a robar. Pues claro que hay de eso, como hay colombianos y colombianas que hacen cosas negativas en otros países. Pero hoy convivimos mucho más, hoy nos encontramos con tolerancia a la diferencia. No hay una solución mágica, o sea, desde hoy no hacemos violencia en Colombia, pero yo creo que esto será un aporte para las próximas décadas y para que podamos entender mejor a la sociedad. Adicional a esto, nos gustaría saber si el desplazamiento ha tenido espacio en la Constitución. ¿Será que tú nos podrías explicar un poco acerca de eso? Digamos, yo no recuerdo si hay un artículo específico en términos al desplazamiento, pero sí hay normatividad en términos de las víctimas, ¿sí? Del respeto y el resarcir del derecho de las víctimas. Entonces, digamos que hoy a través de la legislación colombiana existen diferentes formas para que puedan ser reparados las víctimas del desplazamiento en Colombia. Y se está haciendo, ¿no? Un ejemplo de ello, pues, fue la Comisión de la Verdad, y otro ejemplo fue, o ha sido la justicia, la JEP, ¿cierto? Bueno, y no solamente eso, también la justicia ordinaria ha hecho cosas en ese sentido. Pero digamos, lo más visible es eso, donde se están devolviendo tierras a las personas desplazadas, o se les está entregando tierras en otro sector, si es que ya no les puede dar la misma. Se están priorizando, por ejemplo, en términos de educación y de salud a los niños de las personas desplazadas en algunos lugares. Todavía falta muchísimo por hacer porque tenemos un número de desplazamientos muy alto. La misma Comisión de la Verdad pues decidió que, si no me falla la memoria, que del 80 y pico hacia acá era que íbamos a analizar el tema de la violencia y no hacia atrás, ¿cierto? Nosotros pues llevamos muchos años sin hacer una lectura de esa otra violencia. Por eso también es muy simpático, esto lo digo como paréntesis acá, y es que nosotros le hemos echado la culpa a la violencia en buena parte de la guerrilla, ¿cierto? Como si el Estado no tuviera una responsabilidad. A los paramilitares otra, que ya en este momento también es preocupante porque es como si hubieran nacido solitos, como si el Estado tampoco hubiera tenido que ver en la creación del paramilitarismo. Pero hay dos partidos que son claves en la violencia y que nunca los relacionamos con eso, que es el Partido Liberal y Conservador que les decía ahora. Las masacres más grandes de violencia en este país fueron durante la violencia liberal y conservadora, más que cualquier otra. Se dice, y no es mito, se dice que los conservadores votaban camionados de liberales, abismos, en camiones. Pues ahí está que se ha sacado en la literatura la masacre de las mismas bananeras. Pues bueno,
Pero para volver a la pregunta, legislación hay. Seguramente falta afinar cositas, pero yo creo que la última década hemos mejorado sustancialmente. Se está reparando a la gente. Falta mucho, ya es disposición de los gobiernos. Este gobierno lo está haciendo, otros gobiernos no lo hicieron, ¿cierto? El pasado fue mucho más lento porque no quería que el proceso de paz pues, se aplicara, pero se está haciendo. Gracias por acompañarnos en este momento. De todo lo que nos has contado, la verdad, muchas de las cosas nos impresionó. Son cosas que la verdad no teníamos ni en mente o no teníamos como conocimiento en eso. Y pues espero que nos volvamos a ver pronto y pues tener más espacios así. Y a los que escuchan esto, espero que nos sigan apoyando para seguir haciendo más entrevistas con nuevos temas que les puede interesar a varios. Y pues muchas gracias por escuchar.